Voto particular. Gracias, senadora. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, junto con la gran mayoría del pueblo de México, estamos aquí para seguir debatiendo en una lucha pacífica y llena de argumentos racionales a favor de la defensa del petróleo de México. No estamos solos. Ustedes saben perfectamente que así es. El poder de las empresas privadas, sobre todo extranjeras, han doblado a quienes dicen gobernarnos y a la mayoría de quienes también dicen representar los intereses de la nación en esta soberanía y que han terminado sirviendo a la gente del dinero. Es claro e innegable el espíritu privatizador de la reforma energética. Ante la evidencia, muchos no combaten los argumentos de quienes nos oponemos, sino que optan por el sarcasmo, la trivialidad y la descalificación. Eso es lo único que les define. El proceso de aprobación de esta infamia se está dando en condiciones muy aceleradas y bajo una lógica nada abierta a las inquietudes que están siendo expresadas desde distintos sectores de la sociedad. Ustedes lo saben muy bien, en el Facebook, en sus Twitters, en los medios, en la calle, la gente está pidiendo a gritos ser escuchada y ustedes hacen oídos sordos a esos gritos desgarradores de la gente porque sabe que esta ley será una ley que venga a acabar con el pueblo de México. Como nunca, la nación está muy atenta a lo que sucede con esta reforma energética y estoy segura que será muy dura en sus juicios sobre nuestro trabajo. De aprobarse, nos dirigimos hacia una paulatina privatización de los recursos energéticos de este país, aprovechándose de leyes creadas y queriendo imponer otras tantas que van a ser desde luego a modo del gobierno en turno para que cumpla con sus compromisos con el capital extranjero. No sigamos en esta inercia forzados a dar un debate sin consultar a la sociedad y que nos coloca en desventaja frente a intereses de particulares que buscan explotar recursos que le pertenecen a la nación. De manera técnica, es cierto que esta reforma no pretende que los recursos naturales involucrados pasen a ser propiedad privada. Petróleos Mexicanos es transformada en una compañía productiva y comercializadora, en una administradora de contratos de las empresas privadas. Pobre Pemex. La propuesta contenida en el presente dictamen otorga la cadena de actividad productiva, es decir, la explotación, la extracción, industrialización, distribución y comercialización de los recursos energéticos y sus derivados a unas cuantas empresas, sobre todo extranjeras, que monopolizarán la actividad de principio a fin. Con ello, estas empresas harán realmente suyos los recursos naturales que en este momento nos pertenecen. El contenido de este dictamen, que es la propuesta del gobierno federal mexicano, sí es una privatización, aunque la administración y todos ustedes lo nieguen y se esmeren en hacerlo. Privatizar, como dice el diccionario de la Real Academia Española, es transferir una empresa o actividad pública al sector privado, y la reforma plantea transferir actividades hasta ahora consideradas estratégicas para el país
y reservadas para Pemex a empresas privadas y extranjeras. Incluso, como admitió el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa, si se aprobara la reforma del gobierno, empresarios extranjeros podrían tener ya refinerías en territorio nacional. Habrá un despojo comunal a las comunidades. Serán afectados las personas en sus tierras a favor de las transnacionales. La reforma privatiza sus funciones y las ganancias petroleras. Se las quitan a Pemex para darlas parcialmente a empresas extranjeras. Debemos detenernos y seguir fomentando un debate más amplio y nutrido. Así podremos conocer a detalle las modalidades concretas que adoptaría la política energética y petrolera en cuanto a su proceso que involucra el sistema eléctrico y el resto de las fuentes de energía. Es decir, que se nos digan los alcances de la legislación secundaria que derivaría de las reformas a la Constitución que se pretenden. Además, no está claro el contenido, sus limitaciones y características de los contratos con particulares. Por lo tanto, da origen y queda en entredicho y en una ventana significativa de opacidad, cosa que parece inaudita por tratarse de un sector estratégico del país. La conclusión es sencilla. Con esta reforma se permite la participación de empresas extranjeras, desde la exploración hasta la completa explotación de recursos energéticos por medio de concesiones o celebración de contratos, lo cual significa, además, el tránsito de cifras multimillonarias en un medio donde no hay nada claro. Y si esto no bastara, poco se ha precisado sobre la secuencia y mecanismos para solventar la ausencia de la participación de Pemex del esquema fiscal actual y cómo van a destinarse los supuestos beneficios petroleros al desarrollo del país sin comprometer los avances que sin reforma ya no tenemos. No son necesarias reformas constitucionales para modernizar a Pemex. Se requiere de planeación y trabajo, se requiere de eliminar la corrupción e invertir en tecnología. Se necesita que escuchemos a expertos en la materia, que sean imparciales. Se requiere de administraciones capacitadas y eficientes en nuestras empresas públicas. Es necesario e indispensable que nos detengamos cada mexicano. Y en este momento cada mexicano está mirándonos con lupa y no le hemos dado explicaciones claras sobre la infamia que aquí se pretende concretar, como lo es la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel, el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética, el despojo a las comunidades de sus tierras a favor de empresas transnacionales, a la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad. No es justo ni conveniente que la población de este país siga siendo una simple espectadora del actuar de las que supuestamente los representan y esté casi siempre sujeta a intereses personales. Con este afán de hacer de lado la opinión de la sociedad, se está evitando ir al fondo del tema, es decir, a las condiciones estructurales de una estrategia nacional energética que garantice la oferta suficiente y diversificada de fuentes sustentables y eficientes de abastecimiento de energía. Estoy segura que con esto se maximizaría el impacto del aprovechamiento del petróleo, el gas y otras fuentes sobre el desarrollo y bienestar del país.
Señoras senadoras y señores senadores, mi voto será en contra, pero ojalá reflexionen y no concreten la infamia al pueblo de México, que sufrirá las consecuencias desastrosas, pagando mayores tarifas que afectarán a los más desprotegidos, además de entregar el sustento más valioso de esta nación, que es el petróleo. Concluyo citando a nuestro prócer Ignacio Ramírez: que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y a su gente a una nación extranjera. Que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos, porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y la patria. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. ¿Cuánto tiempo quiere? Muchas gracias, presidente. Hoy es un día muy importante para nuestro país. Y siempre que nos toca, que el destino nos ha puesto el día de hoy aquí, debemos tener una visión histórica de lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos. Y hay que aprender siempre de la historia. A veces se nos ha repetido mucho que en el PRD hemos actuado por ideología o que tenemos anacronismos históricos, que estamos en el pasado. Pero yo creo que es muy importante que seamos conscientes de dónde venimos y, en el caso del petróleo, qué ha ocurrido en nuestro país. Repasando las memorias de don Jesús Silva Herzog, describe la guerra que se desató en México por parte de las empresas transnacionales con la aprobación de la Constitución de 1917. Prácticamente una guerra hasta que concluyó con la expropiación de 1938, y ahí tomó otros derroteros esta presión. Quiero leer algunos fragmentos de esas memorias que son, me parece, muy ilustrativas. Dice que la promulgación del artículo 27 tenía que herir la sensibilidad de los dirigentes de las compañías petroleras. La lucha adquiere proporciones peligrosas, adquiere aspectos de gravedad. Se emprende en los Estados Unidos una campaña pagada por las compañías petroleras en contra de México, en contra de la Constitución de 1917. Varios órganos de la prensa norteamericana machacan constantemente vocablos tales como confiscación, despojo, robo, etcétera. Se nos presenta como un país de trogloditas que no sabe respetar las garantías elementales que consagra el derecho internacional. Se nos calumnia a diestra y siniestra, calumnias subvencionadas por las empresas petroleras, y México aparece robando bienes legítimamente adquiridos. Las compañías, poseídas de generosidad, animadas por un espíritu civilizador, habían venido a México a arriesgar sus capitales y hacer inversiones para que México rebajara su etapa primitiva, y se les pagaba una actitud, se pagaba esta actitud altruista con la confiscación, con actos de monstruosa ingratitud. También advierte que esta guerra, que esta lucha contra los enormes intereses internacionales, dice don Jesús Silva Herzog, no hay que hacerse ilusiones,
ni pecar de optimismo. No hay que vivir alegres y confiados, porque esas dos grandes unidades económicas, la Standard Oil Company de New Jersey y la Royal Dutch Shell, están en pie de lucha. No se han resignado a la derrota y aprovecharán la primera coyuntura para la revancha. Y todo esto se desprende de que nosotros debemos estar gritando constantemente al pueblo mexicano: Centinela, alerta. Qué pena que esa rendija, que esa primera coyuntura se vaya a dar el día de hoy y entreguemos nuestro petróleo como revancha. Nos lo advirtió hace muchos años don Jesús Silva Herzog, y desafortunadamente parece que llegó ese día. Ojalá estemos a tiempo. La industria del petróleo en el mundo ha sido caracterizada por esto que nos describía don Jesús, por la enorme presión de intereses internacionales, no de empresas, de países, para poseer los recursos naturales de otros. No es una historia nueva, es una historia que ha ocurrido durante mucho tiempo. Lo más curioso es que más de 100 años después, ayer mencionaba yo a Stiglitz, advierte justamente de estos comportamientos depredadores que tienen las empresas privadas sobre los recursos naturales. Lo que estamos haciendo, lo que están proponiendo hacer Acción Nacional y el PRI, en estos contratos, en estas modificaciones a la Constitución, en esta regresión histórica del artículo 27 constitucional, que costó la vida de muchos mexicanos, que costó mucho esfuerzo y sacrificio, lo que estamos haciendo es poner en igualdad de circunstancias al Estado mexicano con las empresas transnacionales. Y no podemos acusar pues que las empresas transnacionales sean malosas o sean desconsideradas o no tengan ninguna consideración con nuestro país. Las empresas van a actuar como actúan en todas partes del mundo. Van a hacer lo que sea necesario para maximizar sus utilidades. Y en un esquema donde el Estado mexicano es el socio quien pagará esa maximización de utilidades, precisamente pues es la renta pública, es la renta petrolera de los mexicanos. No podemos esperar que sea de otra manera. Por eso se advierte que antes de privatizar se deben fortalecer las instituciones, se tiene que fortalecer la capacidad regulatoria del Estado para poder controlar a estos grandes intereses. Hace poco leía un libro de Chomsky donde finalmente años después, durante el gobierno norteamericano que estableció en Irak, lo primero que hizo este gobierno de transición fue dar 4 grandes contratos a las empresas petroleras norteamericanas. Y se revelaba, finalmente se aceptaba, que la invasión en Irak había sido por motivos económicos. La misma historia que tuvimos en nuestro país, donde se documenta que incluso estuvimos a punto de tener una invasión norteamericana después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. A eso es en lo que nos estamos exponiendo. Esas son las consecuencias que tendrá en la política internacional de nuestro país y que hoy subestimamos por completo, que hoy ignoramos absolutamente. La política, la independencia política de una nación, no hay que olvidarlo, dice Jesús Silva Herzog, jamás
no hay que olvidarlo jamás, depende de su independencia económica. Si ésta se debilita, se mengua aquella, y lo que debe defender un pueblo, sobre todas las cosas, es su soberanía compatible con la realidad internacional de su momento histórico. Esta es una reforma que viene de la subordinación. Si se acusa que en la izquierda hay mucha ideología, también yo acuso a quienes están promoviendo esta privatización de hacerlo también bajo grandes mentiras y de ideología, que nosotros no podemos salir adelante, que los mexicanos somos incapaces de reformar nuestra industria petrolera y sacar adelante a nuestro país como lo hizo ya otra generación de mexicanos. Tenemos que renunciar a nuestra soberanía para que alguien llegue a salvarnos. Es un pensamiento subordinado, es traicionar a nuestro país, traicionar a nuestra soberanía nacional. Por eso quisiera terminar recordando algo, un fragmento de cómo Silva Herzog celebraba la expropiación petrolera años después, con las consecuencias positivas que había tenido para nuestro país. Decía, lo ocurrido en México servirá seguramente, está sirviendo ya, de ejemplo a otros pueblos víctimas de la codicia y de la maldad, víctimas de quienes se encuentran en el lucro, su único ideal, y en el dólar, su único Dios. Ojalá cambiáramos la historia y que efectivamente lo que ocurra hoy en México sea ejemplo a otros países víctimas de la codicia. Desafortunadamente, el camino que ustedes han elegido nos llevará irremediablemente a repetir la historia. Ojalá de manera racional analizáramos lo que se va a hacer. La redacción del 27 constitucional, donde se dice que las reservas petroleras, las ganancias esperadas por las asignaciones de estos nuevos contratos, se van directamente a registrar a los balances de las compañías transnacionales. Les vamos a dar la revancha histórica que nos advirtió hace muchos años Silva Herzog, que estarían siempre alerta para realizar. No sean esa generación de mexicanos apátridas, traidores de México, de su historia, y ciegos ante lo que puede ocurrir en el mediano plazo. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, senadora presidente. Este es el voto particular que presenté en contra de la opinión emitida en la Comisión de Fomento Económico, de la cual soy secretario. Y si me permiten, antes quisiera, en primer lugar, y por el trascendente momento que vivimos, mencionar a un hombre determinante y ya varias veces mencionado en la historia de México y por supuesto en el tratamiento del sector. Evidentemente me refiero a Lázaro Cárdenas del Río. Y lo quiero hacer resaltando su carácter patriota, su carácter valiente, poniendo en todo momento por delante, como lo demuestra la historia, los intereses de los hombres y de las mujeres de México. Cárdenas dijo
en el informe que presentó al Congreso el 1 de septiembre de 1938, una cita que quiero, con mucho respeto, traer a este pleno. Él decía: la situación provocada por las compañías petroleras significó en realidad el abandono de la explotación a que estaban dedicadas, la cual se considera por las leyes, decía así, como de utilidad pública. Como el evidente propósito de las empresas era el hacer presión para continuar gozando de injustificables privilegios, decía el informe presidencial, este abandono tuvo por objeto provocar la paralización de los medios de transporte, de las industrias y demás actividades económicas fundamentales para el país, con los trastornos interiores consiguientes, a fin de que, frente a este grave estado de emergencia, el gobierno transigiera, favoreciendo así los intereses de las compañías. Además, la actitud asumida por las empresas extranjeras imposibilitaba la defensa y la conservación de la riqueza contenida en los yacimientos petrolíferos, así como su aprovechamiento y debido desarrollo. Cualquiera de estas circunstancias, sigo citando el informe del presidente Lázaro Cárdenas, hubiera bastado por sí sola y con mayor razón la concurrencia de todas ellas para que el gobierno se encontrara en la imperiosa necesidad de decretar la expropiación con la premura que el caso demandaba. Sigo la cita. Expropiados los bienes de las empresas cuya actitud en tan graves peligros provocaba y entrañaba para la vida de la nación, el Estado quedaba obligado por las mismas causas de utilidad pública en que se basó la expropiación a asumir la explotación de la industria petrolera como lo hizo desde luego. Y continúa la cita, y esta es la parte más importante de lo que quiero traer a la memoria de ustedes. Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera. Y hubo aplausos estruendosos en aquel momento en el Congreso. Compañeras y compañeros senadores, Pemex, como aquí se ha referido, en el 2012 tuvo una producción de petróleo crudo de 2.55 millones de barriles diarios. La mezcla de exportación se vendió en $101.90, obteniendo ventas así por $1.647.000 millones de pesos. Pero de estas enormes ganancias que tuvo la empresa, y aquí radica la tragedia de Pemex, tuvo que ceder 902.600 millones de pesos en impuestos y derechos. Esto es, y hay que decirlo con todas sus letras, de los 159 litros de petróleo crudo que contiene cada barril, la Secretaría de Hacienda, el gobierno, se apropió de 107. De los $101 que Pemex tuvo que pagar a cada barril, pagó a la Secretaría de Hacienda casi 70. Como es de conocimiento público, y así lo hice saber en mi opinión a la Comisión de Fomento Económico, después de impuestos y derechos, después de gastos generales y costo de venta, la empresa se queda con un ridículo rendimiento neto de $7.2 por barril. Para solucionar la situación de Pemex, y esto, repito, lo digo como secretario de la Comisión de Fomento Económico y también como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, no hace falta ninguna reforma constitucional. El problema real de Petróleos Mexicanos es que no puede cumplir con sus objetivos de ley por la falta de inversión pública, dada la pesada losa fiscal con la que carga ese organismo público. La inversión en Pemex como proporción de sus ingresos totales fue de apenas 9.6% del 93 al 2012, mientras que otras empresas
como Petrobras, que en el proceso de dictamen fue varias veces mencionada, ahí se invierten el 33% de sus ingresos totales. Esto es, durante los últimos 20 años, Pemex solo ha invertido $9.6 por cada 100 que tiene de ingresos, mientras que la empresa brasileña, con la que muchos se estarán llenando la boca seguramente en sus participaciones en lo general, porque la estarán poniendo como ejemplo, ha invertido $33 de cada 100 que tiene como ingreso. Y traigo a colación también lo que plantea el Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica de Pemex. Ahí se afirma que no se ha implementado un proceso de gestión tecnológica que guía al organismo, que no existe ni siquiera una visión tecnológica de mediano y largo plazo. En suma, senadoras y senadores, en Pemex no se le ha dado el valor a la tecnología, no hay planeación efectiva ni políticas de formación y sustitución de cuadros técnicos, y eso es precisamente lo que habría que resolver. Más datos, tan solo en el 2012 la Secretaría de Hacienda, senadoras y senadores, dejó de entregar 1.950 millones de pesos para investigación y tecnología en materia de energía. Y tan solo en los últimos 12 años se registró un crecimiento de casi 500,000 nuevas plazas en la nómina de la Administración Central. Esto explica, senadoras y senadores, en gran medida que el día de hoy el gasto corriente en la paraestatal ascienda a más de 2.5 billones de pesos, equivalentes al 60% del presupuesto de egresos. Los resultados de la reforma, como están a la vista de todos, la banca y la telefonía se desnacionalizaron, senadores, y ahora se dedican a cobrarnos las tarifas más caras a cambio de servicios mediocres que le prestan al pueblo de México. Y otro resultado ominoso de estos afanes privatizadores que ya han escuchado y que yo quiero reiterar es sin duda la catastrófica apertura del sector petroquímica en 1992. Ese sector se abrió y la inversión no fluyó como decían que iba a suceder, y al contrario, todo lo contrario, se estrechó la industria petroquímica y todavía seguimos importando. Por eso sostenemos, y así lo hicimos saber en la Comisión de Fomento Económico, que la reforma al artículo 27 constitucional que se propone es tan trascendental por lo que propone eliminar del texto vigente, pero también por lo que propone adicionar, porque con esa modificación, la que se propone, se pretenden eliminar ni más ni menos disposiciones fundamentales de carácter constitucional. ¿Qué vamos a hacer? La prohibición de otorgar contratos a particulares en materia de hidrocarburos es algo que es muy delicado. La obligación del Estado de generar, conducir, transformar y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público, y la facultad de la nación para aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieren para la prestación de este servicio. Esto, senadoras y senadores, lo reiteramos, significa sin duda la vulneración a la soberanía energética. Por eso, reiteramos, la figura que aquí se propone, como la de los contratos de utilidad compartida, no es, señoras y señores senadores, más que una variante de los contratos de producción compartida, y lo único que los hace diferentes es simplemente el momento en que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas. Esos contratos se usan solo en países subdesarrollados e históricamente se han caracterizado por generar escenarios de conflicto, juicios multimillonarios de arbitraje internacional, renegociaciones, reestructuraciones, rezagos sobre costos y costos sustanciales. Concluyo, senadora presidenta. Esta opinión que entregamos y que espero se incorpore al diario de los debates especifica con claridad razones de carácter técnico por la cual por ningún motivo debemos permitir que transite estas modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y, por supuesto, ninguno de los transitorios que propone el dictamen, del cual la Comisión también dio un punto de vista. Muchísimas gracias.